y vamos a empezar por el final. Vamos a hablar hoy de los Reyes Magos, que es la última celebración en el calendario, pero vamos a hablar de los Reyes Magos. Y lo primero que quiero haceros es una pregunta. Es sencilla, aunque puede traer grandes discusiones. Esto ha traído grandes discusiones a lo largo de la historia. ¿Cuál es vuestro Rey Mago favorito? A ver, que levante la mano quien sea en su casa o ellos de Melchor. Que levante la mano quien sean ellos en su casa de Gaspar. ¿En serio? Que levante la mano quien sea de Baltasar. Vaya, y el resto que soy, de Papá Noel, ¿no? Entonces entiendo, porque vamos, si no, en fin, bueno, ahora hablaremos de esto, que por cierto, al final todas las tradiciones están guay, no hay que arraigarse a las tradiciones, pero sí está guay conocer el trasfondo de dónde vienen. Se pusieron el nombre de estos Reyes Magos, que pusieron a 3, ¿por qué? Había 3 regalos, dijeron, vamos a poner 3, pues, no iba a ir uno sin. Y se supone que representan, esta tradición empezó en la Edad Media, se supone que representan las 3 edades del hombre, por eso hay un yayo, una persona de edad media, que en aquella época pollo sería, y un mozuelo, un chiquillo, un zagal, un muchacho. Y también pues, había uno del continente africano, otro del asiático y otro del europeo. Dijeron, así no nos peleamos. Bien, pues esto es parte de la tradición, está guay saberlo, pero no hay que meterse en ello. Ahora ya vamos a empezar a hacer una aproximación. Esta historia que vamos a ir leyendo hoy, que vamos a ir viendo paso por paso, está en la biografía que escribió Mateo sobre la vida de Jesús. Sabéis que Jesús tuvo 4 biógrafos. Uno era Mateo, otro era Marcos, otro era Lucas y el otro era Juan. Pues cada uno se aproximó a su vida desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, Mateo se aproximó a su vida desde el punto de vista de que quería mostrar la parte de Jesús como rey. Sin embargo, Marcos, y por eso Mateo empieza con la genealogía, que dice, qué tostón de genealogía, pero era súper importante demostrar que Jesús era un rey legítimo. Sin embargo, Marcos empieza directamente al turrón, empieza ya con, venga, vamos a empezar a hacer cosas. ¿Por qué Marcos lo muestra como siervo? Muestra a Jesús como siervo. Lucas, ¿ves? Esto sí lo tengo. Lucas lo muestra como humano. Por eso en Lucas tenemos la parte del nacimiento, la parte del portal de Belén, desde chiquitico. Lo tenemos ahí. Y Juan lo muestra a Jesús como Dios. Por eso con Juan empiezan directamente metafísicos totales en el principio era el verbo. O sea, ya era una cosa con una carga filosófica grandísima. De hecho, a los filósofos griegos, la primera frase de Juan les petaba la cabeza. Eso decía, arge el logos, o sea, que en el principio motor de todo es la palabra, eso a ellos les reventaba la cabeza, eso no les entraba. Pero bueno, no me quiero desviar mucho de ahí, y hecha esta breve introducción, vamos a meternos en cuándo está pasando esto. Vamos a empezar. Y dice, después de nacer Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, y aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Preparándome esto, nada más que con este texto he escuchado a gente hablando más de 1 hora. No os preocupéis, vamos a ir rápido. Pero lo está poniendo en contexto. Después de nacer Jesús, o sea, ya había pasado tiempo después. No dice cuándo nació, después, ha pasado tiempo. Desde Nochebuena hasta el 6 de enero, no, hombre. Ha pasado más tiempo. Lo que pasa es que nosotros tampoco podemos... De todas maneras, nuestras fechas realmente están muy pillas con pinzas. Y nació en Belén de Judea, porque había otras Belenes. Pero que naciera en Belén de Judea es súper importante, como veremos después. En tiempos del rey Herodes.
Ya tenemos a Jesús, no lo voy a presentar porque vamos a seguir hablando de él, pero aquí ya tenemos un personaje nuevo. En caso de que no conozca, bueno, lo primero, he dicho muchos primeros, pero es que me alegro un montón. Si es la primera vez que estás aquí, me alegro un montón. Si esto de lo que yo estoy hablando hoy te parece que no tengo ninguna razón, que has venido aquí porque estabas acompañando a un colega, me parece estupendo, nos encanta que estés y nos gustaría que esta sea tu casa. Y por eso tampoco queremos entrar directamente como un elefante a una cacharrería. Queremos ir explicando cada uno de los personajes que intervienen aquí. Herodes. Este señor era más malo que un tolo. Era como llegar a la ITV y que se te hayan fundido los dos intermitentes de atrás y las dos luces de freno de atrás. Para que os hagáis una idea. Bueno, Herodes. Herodes, y lo llamaban el Grande. Yo creo que esa gente eran de Cádiz, porque es grande, ¿sabes? ¿Pero por qué lo llamaban el Grande? Porque fue un gran constructor. Se dedicó a construir un montón de arquitectura urbana. Construyó, de hecho, renovó el templo y lo hizo grandísimo. Han encontrado en excavaciones cosas de Herodes tremendas. Pero era un rey que era un poco ilegítimo, porque ni siquiera era un rey de Israel, pero ni siquiera era de Israel, era idumeo. Y diréis, ¿de dónde está eso? Pues está abajito, en el reino de Edom. Y los israelitas eran descendientes de Jacob, de Israel, pero los idumeos eran descendientes de Esaú. Desde el principio ya habían estado peleados. Y es muy interesante. Vamos a ver cómo Dios va usando, tiene la historia así puesta delante de suya y dice, bueno, pues esto va a pasar así. Y tiene una visión de la historia brutal. Pero ¿qué le pasaba a este hombre? Que también tenía el carácter un poco fuertecillo. Ahí. ¿Os suena, para que os hagáis una idea? No sé si sabéis quién es. Bueno, me alegro que no sepáis quién es. Pues es un muchacho de una serie de televisión que justo en este momento, por si no habéis visto la serie de televisión, estaba en un concurso de imitadores de Chiquito en la Calzada. Y es malísimo, la serie es malísimo. Pues Herodes es similar, es malísimo. Tan malo que, como no estaba seguro en el trono, se dedicó, y se sentía ilegítimo, se dedicó a matar a todos los que tenía alrededor. Mató a una de sus 9 mujeres, que era la que le dio legitimidad, a 3 de sus hijos. De hecho, en ese tiempo se decía que es más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes, para que os hagáis una idea. Este señor, vamos, ya, el colmo. Preparó, cuando se vio que ya estaba malito el hombre, que estaba así, pues más o menos como este, estaba malito, hizo una orden en la que cogió a los personajes más importantes de su tiempo y los reunió en palacio y dijo, veniros, es para una cosa, los metió en la mazmorra y dijo, bueno, pues cuando yo me muera, a todos estos los matáis también. Y dijeron, ¿pero por qué? ¿Qué hemos hecho? Y dice, a mí no me va a llorar nadie, así que matáis a estos y a la gente le va a dar pena y así llorarán. Para que os imaginéis el tipo de persona que era este señor. Y en los tiempos del rey Herodes, el rey Herodes estuvo reinando desde el 60 a.C. hasta el 4 a.C. Si no salen las cuentas, no os preocupéis, es porque no salen. Es porque cuando se calculó el año 0, se calculó con año juliano y nosotros ahora tenemos año gregoriano, un lío. O sea que Jesús nació realmente entre el 5 y el 6 a.C. O sea, nació 5 años antes de nacer, según la historiografía. Pero para que nos situemos históricamente, de hecho Herodes murió a los 2 años de nacer Jesús, más o menos, al año, entre el año y los 2 años de nacer Jesús. Vale, pues tenemos otros personajes aquí, los sabios procedentes del Oriente. En otras traducciones dice magos. De hecho, la palabra más correcta es mago, porque se refería a una casta que se llamaba así, mago. Cuando vosotros pensáis en magos, ¿qué se os viene a la cabeza?
Yo imagino que de millennials a centennials para abajo os vendrá a la cabeza pues, a estos tres chavales, ¿no? Pero a mí, quien se me viene a la cabeza de verdad, es el mejor mago que ha existido en la vida, que es este señor. Si no lo conocéis, se llama Juan Tamarí. Buscad vídeos de él, es espectacular. Sigue en activo y vamos, le quedan muchos menos dientes que ahora, pero es espectacular, de verdad. El mejor mago que hay. Pues volvemos a los magos. Los magos eran una casta de que vivía en Sumer. Si me iba en Sumer, que era un reino que estaba por Babilonia. Y esta gente estaban apartados, eran parecidos a los sacerdotes de los israelitas. Y eran súper importantes. Eran tan importantes esta gente que eran los que coronaban a los reyes en el imperio babilónico, en el imperio sirio, en el asirio. O sea, ellos estaban desde el principio y siguieron arrastrándose y de hecho desaparecieron esta casta de magos hace unos 1000 años así, que han tenido mucho recorrido. Y eran súper importantes. Eran muy importantes en su tiempo y cuando esta gente llega, no llegan como tres chavales disfrazados en una cabalgata. No, esta gente venían con ejército, venían en una caravana grandísima siempre que iban. Cuando llegaban a algún sitio, la gente decía, uy, pues los tenemos situados. Vamos a seguir avanzando. Y dice, ¿dónde está el que ha nacido? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Esta gente habían visto una estrella y me gustaría hacer un poquito más de contexto sobre esta gente. No sé si conocéis a un profeta que hubo que se llamaba Daniel. Si no lo conocéis, tenemos una serie que podéis ver sobre el libro de Daniel que se llama Desiguales. Fue de hace un año y medio o así. Este señor Daniel lo sacaron de su tierra en Jerusalén, lo pasó fatal, lo metieron en un horno con fuego, después cuando ya estaba hecho lo metieron con leones y a todo sobrevivió y Dios lo llevó allí porque llegó a ser el jefe de los magoi, de los magos. Y de hecho mucha de la gente que se fueron deportados a Babilonia, muchos de los judíos que fueron allí, nunca regresaron. Por lo tanto, estos magos conocían la tradición hebrea. No la conocían entera, pero sí que la conocían. Y cuando llegaron y vieron que se levantó una luz, una estrella, un resplandor, llegaron y dijeron, hemos venido a adorarlo. Vamos a seguir situándonos en el tiempo. La semana que viene hablaremos de los pastores, que está en Lucas. Nos hablará Gonzalo de los pastores. Cuando los pastores, no os quiero reventar lo de la semana que viene, os voy a contar solo muy poquito. Cuando los pastores estaban en el monte, hubo un fogonazo, el cielo se iluminó entero y se aparecieron ángeles, aquello fue brutal. Muy probablemente esa sea la luz que ellos vieron a unos 1000 y pico kilómetros que estaban. Y cuando vieron esa luz se activaron, pero no llegaron en 3 días. O sea, tuvieron que montar la caravana, seguir, salir y llegar. Yo he calculado más o menos desde un punto incierto del imperio babilónico, he cogido Bagdad, y lo que se tarda andando a Jerusalén y son unos 30 días. Eran 1000 y pico kilómetros, teniendo en cuenta que el camino de Santiago son unos 800, el tramo más largo, pues eso, unos 30 días andando 11 horas al día. Lo he calculado con Google Maps, así que tampoco seguro que no siguieron ni la misma ruta, pero para que os hagáis una idea del tiempo que ha pasado. Si ellos a 1000 kilómetros vieron el resplandor, la gente que había allí seguro que lo vio y seguro que los pastores, yo no sé si habrás conocido tú a algún pastor, pero muy probablemente
que una semana después ese hombre estaba en la taberna del pueblo contándolo. Seguro. Y seguro que la voz se había corrido. Aparte, imaginaos, es un resplandor que se vio a 1000 kilómetros, seguro que ellos también lo habían visto. Y cuando lo oyó el rey Herodes, este hombre que os recuerdo que estaba totalmente inseguro en su reinado, dijo que ha aparecido un rey. Él se turbó quiere decir que se mosqueó muchísimo. Y claro, y toda Jerusalén con él. Dice, este que es capaz de meter a un montón de gente y matarlos para que la gente llore cuando muera, ¿qué no va a hacer con nosotros tal y como está? Si aparece ahora un nuevo rey. Y sigue, dice, así que Herodes convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será pastor de mi pueblo Israel. Todos los sabios, los sacerdotes, los que estudiaban por llamarlo así, la parte antigua de la Biblia, porque no lo tenían como lo tenemos nosotros en un libro, ellos tenían un montón, y de hecho estos tenían todo lo que se sabía. Los magos no lo tenían, los magos tenían una parte parcial, lo que se había revelado hasta el momento en que volvieron, pero Dios siguió revelando parte. Por eso quiero que nos paremos en este momento. Esta gente que estaba allí, que sabía perfectamente que era en Belén, que sabía perfectamente que el tiempo estaba llegando, ¿qué habían hecho? Nada. Nada. Sin embargo, los magos, que eran gente que eran paganos, que estaban totalmente fuera, que estaban alejados, desde muy lejos vinieron. Y esto me recordaba hoy, estaba escuchando un estudio de Alex San Pedro, que ha estado aquí en varias ocasiones, y decía que sí es verdad que Jesús es el camino, pero hay muchos caminos para llegar a Jesús. Muchas veces queremos hacer parcelitas, queremos decir, no, este es que no piensa exactamente igual que yo. Pero oye, es que este que no piensa exactamente igual que yo ha venido desde 1000 kilómetros buscando a Jesús. Y yo que estoy aquí, que lo sé todo, a lo mejor no he hecho nada. De hecho, esta primera profecía se encuentra en Miqueas 5:2. Miqueas fue un profeta. Profeta es una persona en los tiempos de antes de Jesús que Dios hablaba expresamente con esa persona. A veces lo decía más clarito y otras veces lo decía menos claro. De hecho, este Miqueas fue contemporáneo de Isaías, que fue un profeta que estuvo en Israel cuando ya este otro que os comentaba, Daniel, estaba en Babilonia. O sea, ya la información no llegó hasta los magos. Es la primera de las profecías que nos apunta a Jesús. Una profecía que apunta a ciudad y a tiempo. ¿Y qué sería? De hecho, esta última frase, que será el pastor de mi pueblo Israel, esa la mete Mateo por la cara, esa no está en la profecía. Pero entendemos que a Mateo Dios también le fue revelando parte de... Todo esto se lo fue revelando Dios, entonces es una ampliación. La primera parte, los primeros 3 renglones son exactos, pero esta última es una contextualización. Y sigue. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Les envió a Belén y les dijo, id e informaros bien acerca de ese niño, y tan pronto como lo encontréis, informadme a mí para que también vaya yo y le adore. Y yo me imagino aquí en este momento a Herodes haciendo así. Jibiri, jibiri. Es una trampilla. Si no conoces la historia, dirá, oye, pues oye, qué interesado. De hecho, eso fue lo que ellos pensaron. Dijeron, hay que ver a este hombre que majo, que está preguntando de cuándo fue.
Si este evento, el evento de la luz, del resplandor de la estrella, hubiese sido hace una semana, nos preguntaría, ¿pero y eso cuándo fue? O sea, entendemos que ya ha pasado tiempo. Y ha pasado tiempo también porque le ha costado a ellos llegar. Y ellos se van. Y después de oír al rey, de hecho, antes hay un detalle importante que no quisiera pasar por alto. Los llamó en secreto. Ahí ya todos los sabios, los estudiosos, los maestros, a eso no les dijo nada. Ya quería ir en secreto, se quería enterar solo él. Y después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. De nuevo aparece esa estrella, ese resplandor, ese... No estaba antes. Si hubiese estado antes, pues Herodes no le hubiese preguntado, ¿y cuándo pasó eso? Esa estrella había desaparecido. De nuevo aparece. Hay gente que empieza a elucubrar con que si la estrella era un cometa, la conjunción Júpiter y otro planeta, en fin. Eso sería muy complicado que estuviese encima de una casa. Si hubiese un cometa encima de una casa, ya te digo yo que no habría casa. No habría casa. Y importante también el detalle de la casa. No dicen llegaron a un hostal o llegaron a un establo, que es donde nació Jesús. No lo quiero reventar, eso es la semana que viene. Pero nació en un establo y lo metieron en un comedero de vaca. Es que pesebre suena muy bonito, pero un comedero de vaca, ya os digo yo, como eran en el siglo I. Y ya estaban en una casa. Había pasado el tiempo y ellos seguían viviendo en Belén. Estaban en una casa. Esta luz, esta estrella, a muchos autores y a mí me convencen bastante, dicen que probablemente sea la gloria de Dios. La gloria de Dios, antes de que llegara Jesús, siempre se manifestaba, se expresaba como una gran luz. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, había una gran luz que iba por encima de ellos, una columna de fuego. Cuando Moisés subió al monte para que le dieran las 2 tablas de la ley, igual, una gran luz. Cuando se paraba el santuario, descendía una gran luz. Entonces, esto a mí también me cuadra que tanto en el evento de los pastores como en este evento fuese esa gran luz que es la gloria de Dios, manifestándose en un lugar físico. Y cuando eso pasa, la gente se transforma. De hecho, Jesús después, unos años después de que pasara esto, se subió a un monte con 2 colegas y llegó esa luz y esos 2 colegas lo vieron que se le cambiaba la cara a Jesús. Esa gloria de Dios que envuelve momentos especiales, como era este. ¿Y a quién vieron? Es muy importante ahora el orden, el orden de los factores sí que altera el producto. Vieron al niño con María. Vamos a ver que siempre el personaje central es el niño. Quien haya al lado es independiente, es el niño, con María que era su madre. Y postrándose le adoraron. ¿A quién adoraron? Al niño. ¿Adoraron a su madre? No. ¿Adoraron a Herodes? Hemos visto que se postraran ante Herodes, que era un rey. ¿Sí o no? No, no se postraron. Esta gente eran gente que ponía a reyes, o sea, no tenían por qué postrarse ante nadie. Y sin embargo se postraron ante el niño, porque ellos reconocieron que ese niño es Dios en ese momento, que es el rey y que está muy por encima de ellos. Por tanto, solamente nos postramos, solamente adoramos a ese niño que con el tiempo crecería. Y no quiero reventar la historia, pero unos 30 y pico años después lo matan, pero resucita. Yo como si no hubiera dicho nada, ¿vale? No quiero vosotros luego seguir leyendo, pero lo siento, he reventado el final de la historia.
Y abrieron sus cofres y le presentaron como regalo oro, incienso y mirra. El oro, no os creáis que esto no tiene tampoco simbología. Es súper importante que fuesen estos tres regalos. El oro es lo que se le entregaba a los reyes. Es la dádiva, el regalo que se da a los reyes. ¿Visteis que a Herodes le diera oro? Tampoco. Sin embargo, a este niño que están naciendo aquí, que tendría, pues yo qué sé, 1 año y pico, estaría ahí gateando, le entregaron oro. El incienso es lo que te permite comunicarte con Dios. El incienso lo usaban los sacerdotes. Cuando había un sacrificio, espolvoreaban así incienso por encima para que ese olor llegase agradable a Dios. Incluso nosotros ahora nos podemos relacionar directamente con Dios, así. Y está guay, porque tú ahora mismo quieres hablar con Dios y lo único que tienes que hacer es hablar con Dios, no tienes que hacer nada más. Pero en este momento todavía había un templo, y en ese templo había varias estancias, y conforme más adentro te metieras, más peligroso era. En la habitación del fondo del todo solamente se entraba una vez al año y era donde se quemaba el incienso a Dios. Y de hecho el que entraba ahí era el sumo sacerdote y entraba que parecía el caballo de una calesa, porque iba con cascabeles por el cuerpo para que conforme se iba moviendo se escuchara el tintineo. Porque si ahí a ese sitio no entrabas totalmente puro y se pegaban un montón de tiempo purificándose, Dios te fulminaba, ¡pum!, se acababa. El tío ahí al suelo. Y entraban atados con una guitilla es una cuerda. Y no era el primero que ahí caía fulminado, que caía muerto. Entonces, pues los de fuera, cuando no escuchaban nada, decían, se ha muerto. Y tiraban de la cuerda. No iban a entrar a por él para que cayeran también, ¿no? Y tiraban de la cuerda y lo sacaban. Y el incienso nos relaciona con Dios, al igual que el oro es para los reyes. El incienso es de los sacerdotes. Jesús es el rey. Jesús es el sacerdote que nos comunica con Dios. ¿Y la mirra? ¿Qué es la mirra? ¿Quién lo sabe qué es la mirra? Era, bueno, pues coge eso que haya por ahí, porque 2 regalos está feo. No, la mirra es una especie, también era valiosísima. Se usaba para muchas cosas. Si, por ejemplo, lo usaban para perfumarse la gente, se restregaba mirra así y se perfumaban. También, si lo mezclabas con vino, era un anestésico. Si te tenían que sacar una muela, pues o bien te pegaban un collejazo fuerte, o te bebías eso, te quedabas cao, a lo mejor no te despertabas, a lo mejor, pero eso pasa también con la anestesia de hoy en día. Cuando vamos a un quirófano, a lo mejor no te despiertas. Y también se usaba para embalsamar los cadáveres. Aquí nos está reflejando que Dios era humano, que Jesús era humano también. Era la parte humana de Jesús. Estaban honrando su parte humana. Y ya estaban adelantando lo que os he dicho antes, que sería muerto, pero no sabían que iba a resucitar. Eso no lo sabían, ellos no conocían esa parte de la historia. De hecho, cuando muere, las mujeres que se encuentran a Jesús que ha resucitado era porque iban con la mirra para embalsamarlo. Les pillaba 3 días después, decían, veremos a ver lo que nos encontramos. Pero lo que se encontraron fue que Jesús había resucitado. Siempre nos presentamos ante Dios, ante Jesús, con un regalo. Siempre debemos hacerlo. Ya sea, y un regalo no quiere decir que sea tu dinero. A lo mejor es tu dinero, a lo mejor es tu tiempo, a lo mejor es tu vida. Pero siempre que nos presentamos ante Jesús, ante Dios, tenemos que venir con un regalo. El que sea, el que sea. Pero tienes que presentarte ante Él, adorarle y presentarle el regalo. Como he dicho, ante Herodes no le dieron ningún regalo, no nos consta, no está escrito que le dieran ningún regalo. Sin embargo, ante Jesús se postraron, lo adoraron y lo honraron con regalos. Esta parte es súper importante en nuestra vida. Porque nosotros de esto lo que hemos sacado es que el día 6 de enero, a lo mejor, si hemos escrito una carta previamente, nos encontramos algo en los zapatos si lo hemos dejado en el balcón. Pero aquí no, aquí
somos nosotros los que nos tenemos que presentar. Siempre, y lo he repetido 3 veces, porque siempre tenemos que presentarnos ante Dios con un regalo. No podemos presentarnos con las manos vacías. Que luego seguro que siempre nos volvemos con mucho más de lo que hemos entregado, con mucho más. Dice, y entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí Dios empieza a tomar el control. Hasta ahora todo han sido indicios indirectos, han sido luces, han sido señales, han sido profecías, pero aquí ya empieza Dios, dice, chavales, ni se os ocurra volveros con el Herodes, que ese tío es malo, ese es mala gente, no volváis con él. Y se volvieron por otro camino. Cuando tú te encuentras con Dios cara a cara, no te vuelves por el mismo camino. Tú cambias y también cambia tu camino. Y ahora empieza a ponerse la cosa complicada. Cuando ya se habían ido, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De ese modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Esta última profecía está en Oseas 11:1. En Egipto, de hecho en Egipto ya había una comunidad, una ciudad de refugio para los judíos. El mismo Alejandro, ¿os acordáis de Alejandro que estuvimos viendo en Filipenses hace un tiempo, que su padre había fundado Filipo y luego Alejandro Magno pues, se fue de excursión conquistando hasta Asia? Pues en Alejandría, que dijo, vamos a ponerle mi nombre a la ciudad, dejó una zona de refugio para los judíos. Alejandría estaba chulísima. Tenían una biblioteca, que eso estaba guapísimo, era una biblioteca que tenía hasta zoo. Una biblioteca con zoo, que tenía osos polares. Osos polares. Es que os veo las caras que nos ha sorprendido, como si un oso polar se pudiera tener, lo tengo yo aquí en mi despensa. Bueno, tenía osos polares. Dios ya había provisto una ciudad de refugio. Dios ya había provisto muchas cosas. Había provisto que Daniel fuera a Babilonia, que Alejandro dejara una ciudad de refugio en Alejandría. Incluso había provisto a esta familia que muy ricos no eran, porque si os acordáis, este chiquillo nació en un establo, mucho dinero no tendrían, les proveyó con oro, con incienso y con mirra. Les permitió iniciar ese viaje al momento. No tenían con qué empezar el viaje y ya sí tenían. Y tenían de sobra. Porque esas 3 cosas eran muy valiosas, cada una de ellas. Y Dios empieza aquí y le dice, manda un ángel y le dice, habla con José. Y habla con José. ¿Y qué le dice el ángel? Toma al niño y a su madre. ¿A quién hay que coger primero? Al niño. De nuevo, siempre está haciendo énfasis en que el protagonista principal de esta historia es el niño. Tenemos a los reyes, tenemos a los magos, tenemos a Herodes, tenemos a los padres del chiquillo. Pero lo importante es el chiquillo, el niño. Dice, y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche y salieron del tirón. O sea, no dijo, bueno, pues ya mañana, cuando haga sol, preparamos las cosas. No, cogieron lo que habían dado los magos, una muda rápida, porque siempre hay que salir con una muda, eso es importante, y se fueron del tirón para Egipto. Y cuando se cumplió el que Herodes murió, que murió en el año 4 antes del nacimiento de Jesús, o sea, que habrían pasado, pues eso, unos meses, un año o algo así, estarían en Egipto, los llamó de nuevo y dijo, venga, volveros. Pero antes había pasado otra cosa. Venga, que ya estamos acabando. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén
y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación, es Raquel, que llora por su hijo y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. La tercera de las profecías. Y la tercera, ciudad. Esta se menciona en Jeremías 31:15. Tenemos 3 ciudades ya. Tenemos Belén, tenemos Egipto, tenemos Ramá. Ramá era la zona aledaña porque Herodes se quiso cubrir. Dijo, bueno, pues yo voy a matar. ¿Cuánto han dicho estos que tendrá el chiquillo? ¿1 año, 1 año y medio, medio año? No sé. Pues de 2 años para abajo, nos los cargamos a todos. ¿Y luego dónde era? En Belén, pues Belén y alrededores. Belén era una ciudad que estaba, unos 8 kilómetros de Jerusalén. Pues como de aquí a Ambrós, más o menos, para que hagáis una idea. Y él, imaginaos cómo está de loco este hombre que dijo, hay un niño que me estorba, nos lo quitamos de en medio. Es que en este momento, este niño que viene, no me viene bien ahora con mis planes de vida. Con mis planes de ser rey, tener un niño ahora aquí que sea rey, pues no me viene bien, me lo quito de en medio. A este y a todos los que haga falta. No fueron tantos realmente, porque ¿cuánta gente viviría, cuántos niños habría en esa época, en esa área? Que hubiera 30 chiquillos. Es que 30 son muchísimos, es una barbaridad. Pero bueno, esto también trae a colación un tema bastante actual y que es muy puntiagudo y por el cual no quiero profundizar mucho, pero vivimos en una sociedad en que si un niño viene en un momento en el que no me conviene, ese niño no nace. Y estamos en un paralelo brutal. Es verdad que siempre hay muchas situaciones, muchos contextos, pero este hombre en su contexto vio que lo más fácil era matar a todos esos niños y quitárselos de en medio. Y ya, acabando, después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Ya se había muerto Herodes, pues venga, ya os podéis volver, ya seguro, de nuevo Dios tomando el control de la situación. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueño, de nuevo, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. Esta profecía no la tenemos nosotros, pero sí es verdad que formaba parte de la costumbre, de las tradiciones de aquel momento. Tenemos a un niño con 3 localizaciones, con un tiempo definido. O sea, Mateo quiere que quede clarísimo que ese niño es del que habían estado hablando todo ese tiempo. Quiere que quede clarísimo que era el rey por derecho propio. De hecho, en la genealogía que vimos que había en el capítulo de antes, que si tienes un rato, míratela luego y te la lees despacito. Pero queda clarísimo que ese niño tiene todo el derecho a ser el rey. Y quiere que quede clarísimo que ese niño es el único digno de adorar, el único digno de postrarse ante Él, el único digno de merecer esos regalos. Y quisiera que nos quedemos con una última reflexión, un último pensamiento. Si vemos aquí, hemos tenido distintas reacciones por los distintos personajes. Los padres del niño, los padres de Jesús,
se fueron moviendo y fueron diciendo conforme Dios les hacía. Escuchaban directamente a Dios y respondían en el momento. Había también el grupo de los magos que sin conocer, sin saber, solamente con la mera posibilidad de que aquellas luces que habían visto en el horizonte a 1000 kilómetros de distancia fuesen lo que la profecía decía, les merecía la pena montar una caravana, hacer lo que hiciera falta, llegar hasta allí, llegar con regalo y postrarse ante Él. Gente que eran extranjeros, que ni siquiera allí estaban bien vistos, aunque fuesen muy importantes. Tenemos a un grupo de sabios que lo conocían todo, que sabían perfectamente lo que iba a ocurrir, que hicieron nada. Y tenemos también a Herodes, que se enfrenta a muerte contra Jesús. Esas son las 3 reacciones que puedes estar teniendo tú hoy. Tú hoy puedes estar buscándolo desde muy lejos. Y mira qué importante fue. Ellos, algo los movió a ir, pero necesitaron confrontarse con la Biblia, con la Escritura, con lo que estaba escrito para entenderlo bien. A lo mejor tú has escuchado algo y hoy estás aquí por primera vez y nos visitas y dices, oye, yo es que creo que he escuchado algo, pero no lo tengo claro. Habla con nosotros hoy. Vamos a charlar, vamos a tener un tiempo, vamos a hablar, vamos a aclarar las cosas. Hay alguien que lo sabía todo, pero no hizo nada. Su actitud ante Jesús fue la pasividad. Y también tenemos a Herodes, que su actitud fue negarlo e intentar destruirlo. ¿Qué vas a hacer tú hoy? ¿Vas a postrarte? ¿Vas a buscarlo? ¿No vas a hacer nada? ¿O vas a intentar destruirlo? ¿Vas a intentar negarlo? ¿Vas a intentar decir, nunca existió? De hecho, ahora como sabéis, se está cambiando cómo nos referimos a la historia. Hasta hace 10 años siempre se ha dicho antes y después de Cristo. Ahora, si os fijáis en las fechas, pone ANE o DNE. Antes de nuestra era y después de nuestra era. Vivimos en una sociedad que niega a Jesús, que ahí fuera tenemos las luces de Navidad, tenemos los villancicos, pero ¿en cuántos de esos villancicos todavía se hace referencia a que hace 2000 años nació un niño que es Dios, que murió por nosotros y que resucitó y que gracias a esa resurrección nos salvó? ¿Cuántas de nuestras conversaciones de Navidad van a ir en estas fechas relacionadas a Jesús o a las cenas que vamos a tener, a los regalos, a los árboles, a los belenes? Quiero que pensemos en esto y quiero que nos despidamos de esta reflexión hablando con Dios. Fijaos qué fácil es. Simplemente tenemos que, o con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, empezar a hablar con Él. No necesitamos ese incienso, no necesitamos el vestido de campanillera, no necesitamos la cuerdecita, no necesitamos nada, solamente hablar con Él. Jesús, gracias por venir aquí hace 2000 y pico años. La fecha, el momento del año, en verdad da igual. Lo importante es que tú viniste. Gracias porque tú conmoviste a mucha gente para buscarte. Ayúdanos a conmovernos, ayúdanos a tener la actitud que tuvieron esos magos. Ayúdanos a buscarte, a postrarnos ante ti, a entregarte nuestras vidas, a llegar ante ti con regalos, con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestra economía, con nuestras decisiones vitales, con nuestra carrera profesional, con nuestra economía, con todo, Señor. Ayúdanos a presentarlo ante ti. Queremos escucharte, queremos estar atentos como esos magos. Y si tenemos que cambiar de camino y no volver por donde hemos venido, ayúdanos a hacerlo también. Muéstranos ese camino.
No queremos estar en una posición de destruirte, y mucho menos en la de ignorarte. Señor, líbranos, líbrame de estar ante ti y no conmoverme, de estar ante ti sabiendo que naciste en esa posada, en ese establo, y no conmoverme y decir, bueno, vale, como dijeron los maestros de la ley. Ayúdanos a buscarte cada día y a reconocerte como único Rey, como único Padre, como único Señor, reconociendo que eres Dios y que eres hombre y que eres Rey. Acompáñanos en esta semana. Amén.